Después de una acalorada discusión, cada uno se metió a su casa de campaña. Justo habían dado las 9 de la noche. Según mis horarios de sueño era muy temprano para irme a dormir, pero según el ambiente que nos rodeaba, tan callado, tan lúgubre y tan solitario, era muy tarde para estar despierto. Pensándolo bien, era muy tarde para estar ahí en el bosque. Los animales nocturnos distraían nuestra atención de vez en cuando. Después de un largo rato de silencio no quedó otra cosa en que pensar más que en que esa definitivamente sería una noche muy larga. Me negaba a pensar que los demás habían conciliado el sueño al instante, pues de las demás tiendas no salía ni el más mínimo ruido. De pronto escuché el sonido del zipper de una de las tiendas. Quien jalaba el cierre para abrir su casa de campaña lo hacía lenta y cuidadosamente, de seguro con la intención de no llamar la atención de los demás. Me acerqué a la entrada de mi tienda y también bajé un poco el cierre para observar lo que pasaba afuera. Cautelosamente, uno de mis primos salió con lámpara en mano. Se acercó caminando con cuidado a la tienda de su hermano y le susurró algo. Tardaron un poco, pero minutos adelante ambos se encontraban fuera de las tiendas. Daban por hecho que habían sido lo suficientemente discretos como para que yo no notara que se irían juntos a caminar. En ese momento yo seguía molesto, por lo que lo único que me preocupó fue que me iba a quedar solo. Mis primos ya estaban grandes como para saber que si se alejaban demasiado podrían perderse. Se dispersaron silenciosamente sin saber que todo el tiempo los estuve viendo por una rendija. Los perdí de vista casi inmediatamente. No solo era la oscuridad, sino lo denso de la vegetación. Entonces decidí tenderme en la colchoneta. Me quise acostar de lado, pero la única posición cómoda en el duro suelo de tierra era boca arriba. Esperando escucharlos regresar, de pronto me vino un sentimiento de angustia. Había pasado una hora y el único ruido que escuché en todo ese tiempo, además de los animales que graznaban en las alturas, fue el relinchido de un caballo a lo lejos. No tenía conocimiento de alguna ranchería cercana o un establo donde pudiera haber caballos. Tampoco me pasaba por la mente la idea de que hubiera ese tipo de animales viviendo en el bosque por su propia cuenta. Podría ser, pero yo no me lo imaginaba. Me habrían venido toda clase de ideas, pues en un momento en que se acercaron más esos ruidos, tuve bastante miedo. No podía recurrir a nadie porque mis primos aún no regresaban. De igual manera hubiera sido mucho peor no haberlos descubierto y tener que salir y encontrar sus tiendas vacías. El espaciado trote del caballo se fue haciendo más perceptible a medida en que éste se acercaba al campamento. Si el animal andaba suelto, me aterraba la idea de que éste pasara corriendo por encima de las casas de campaña y me pisara a su paso. Antes de lo esperado, eso que me temía sucedió. El animal apareció dentro del perímetro del campamento. También existía la posibilidad de que alguien estuviera montando el caballo, lo cual me asustó un poco más. Tratando de controlar mi respiración, cerré los ojos y esperé unos momentos. Cuando estuve un poco más tranquilo, me asomé hacia el exterior. Lo que vieron mis ojos fue algo que jamás imaginé encontrar ante mí. Efectivamente era un caballo, pero este tenía un detalle inquietante. Estaba cubierto con un velo negro desde el hocico hasta la cola. Al caminar, el pedazo de tela se arrastraba un poco, pero no se veía sucio ni mucho menos. Una de las pocas cosas que sé de los caballos es que son animales que se asustan fácilmente. Regresé al centro de mi tienda y busqué un objeto con el cual hacer un fuerte ruido. Encontré un volteador y la tapa de la cafetera. Estuve a punto de hacerla sonar cuando una corriente de aire comenzó a circular alrededor de las tiendas.
Volví a mirar hacia el exterior justo en el momento en que algo se materializaba sobre el lomo de aquel animal. El velo se empezó a levantar, ocupado por un cuerpo que poco a poco se alzaba, que lentamente tomaba forma. Los pies descalzos de una mujer se asomaron por debajo del velo. Lo demás apenas lo dejaba ver la oscuridad de la noche. No podía creer lo que estaba viendo, tampoco podía creer que mis primos no estuvieran para presenciar tan horrible aparición. Estoy seguro de que no hice ruido alguno ni me moví un solo centímetro, no obstante, la mirada de la jinete se fijó en mi propia mirada. Parecía saber que aún en la más pequeña abertura de la tienda había un ojo que la miraba a ella. En un principio no pude distinguir su rostro, únicamente vi la forma de su cabeza cubierta con la tela girar hacia mi dirección. El caballo caminó hacia donde la luz de la luna alcanzaba a proyectarse y entonces apareció el horrible rostro. La mujer que montaba el caballo tenía un cuerpo desnudo dibujado delicadamente por el delgado velo, pero su cabeza era una calavera, sin carne, sin piel, sin ojos. Aquella espantosa escena se disolvió en menos de un minuto. Con un rápido movimiento de brazos, la jinete jaló las riendas del caballo y se fue a toda prisa de ahí. 20 o 30 minutos después llegaron mis primos. Venían tan campantes que me dio coraje verlos regresar a salvo. Alumbraban su camino con la lámpara de mano, por lo cual no pudieron evitar encontrar las huellas que había dejado el caballo a su paso por el campamento. Habrían pensado que yo me encontraba dormido, pues se acercaron a mi tienda y en voz baja empezaron a llamarme. Preguntaron sobre lo ocurrido, pero no me creyeron lo que les dije, lo del caballo, el velo y la mujer sin rostro. Para mi fortuna no tuve que hacer nada para convencerlos. Antes de que ellos volvieran a sus tiendas, escuchamos a no más de 20 metros un fuerte relinchido y una sonora carcajada de mujer. En Hidalgo hay muchos sitios para acampar. Hace 10 años aproximadamente mi hermana salía con un muchacho que seguido nos invitaba a sus excursiones. Él solía practicar senderismo desde muy corta edad, por lo mismo sabía montar un campamento decente, encender una fogata con seguridad, obtener recursos de la naturaleza para sobrevivir, orientarse en un mapa y muchas otras cosas que podrían resultar convenientes en caso de emergencia. Las veces en que llegamos a salir de aventura, los planes siempre surgían de manera espontánea. Sin pensarlo demasiado, nos poníamos de acuerdo 1 o 2 días antes de la fecha. Aquella ocasión no fue la excepción. Nos levantamos de madrugada, salimos de casa antes del amanecer. Cargando las pesadas mochilas, nos dirigimos a la central de autobuses donde nos quedamos de ver con los demás. A las 7 de la mañana el camión arrancó. Todo iba marchando a la perfección a pesar de la falta de planeación. Sin embargo, al dejar la ciudad, el camión tuvo una avería. Perdimos casi 3 horas de tiempo entre que si nos decidíamos a esperar a que repararan el vehículo o si caminábamos un poco sobre la carretera hasta la siguiente parada de autobús. El chofer nos prometió que pronto llegaría un relevo. El caso es que cuando este nos alcanzó, venía tan lleno que no todos pudimos abordarlo. Cuando por fin llegamos a la reserva, encontramos la zona de campamento abarrotada.
Era un fin de semana dentro de las vacaciones de Semana Santa, por lo que nos fue prácticamente imposible encontrar un espacio adecuado para instalar nuestras tiendas. Mientras decidíamos qué hacer, echamos las mochilas al suelo y nos sentamos a descansar. Ramón, el entonces novio de mi hermana, que realmente era quien llevaba siempre las riendas de las excursiones, tomó la decisión de abandonar el campamento e ir a explorar los alrededores en busca de un mejor lugar de acampada. Todos los que íbamos en esa ocasión éramos aventureros, por lo que ninguno tuvo objeción. No habíamos caminado ni 50 metros cuando encontramos letreros colocados por la administración local que advertían peligro al internarse en el bosque. Mi cuñado nos explicó que era un buen consejo para la gente que no sabía nada de excursiones, pero no para él. Unos pasos adelante saltamos un pequeño cercado y nos adentramos en la fresca y oscurecida naturaleza. Antes de continuar, me parece adecuado sugerir que nunca hagas lo que hicimos nosotros. A pesar de tener conocimientos de supervivencia, los lugares de campamento dentro de las reservas naturales cuentan con servicios de los que no cualquiera puede prescindir, como vigilancia, agua potable y sanitarios. Cuando Ramón decidió que había encontrado el lugar ideal para instalar las tiendas, me pareció que habríamos caminado por alrededor de unos 50 minutos. Muy atrás habíamos dejado el ruido de los demás campistas. Era un lugar hermoso, con árboles muy altos y un pequeño estanque a no más de 20 pasos. Además de armar las casas de campaña, nos pusimos a buscar trozos secos de madera para encender una fogata. El resto del día y de la tarde se nos pasó rapidísimo. Lo que se suponía sería la comida se convirtió en la cena. Sentados alrededor de la hoguera, nos agarró la noche. De todos los que nos acompañaban, mi primo Sergio era quien siempre tenía buenas historias para contar. En un lugar tan oscuro, solitario y misterioso como lo era ese bosque, lo que más se antojaba era contar historias de terror. Todavía recuerdo que mi cuñado contó que cuando estaba en la secundaria tenía unos compañeros que seguido se metían al bosque. Él era de una pequeña localidad en el estado de Veracruz. Él conoció personalmente a los muchachos del relato. De tantas veces que estos adolescentes se internaron en la vegetación, fueron haciendo sus propios senderos, encontrando escondites, descubriendo un pequeño porcentaje de todo aquello que el bosque ocultaba celosamente. Un día, caminando un poco más allá del punto más lejano al que habían llegado, encontraron 3 tumbas, 3 agujeros cavados en la tierra ante los pies de 3 árboles. Lo curioso, o más bien lo espantoso del asunto, es que las tumbas tenían tallados los nombres de cada uno de ellos. Les asustó tanto lo que vieron en esa ocasión que prometieron nunca volver. No obstante, un día desapareció uno de los muchachos. Lo buscaron en los lugares menos indicados hasta que lo encontraron. En el sitio de las tumbas ya solo había 2 agujeros. La tierra del tercer sepulcro se hallaba fresca, recién colocada sobre el profundo hueco. No podían estar seguros de que su compañero se encontrara enterrado ahí dentro, a menos que empezaran a escarbar, pero lo que vieron en el tronco los convenció de que aquel chico aguardaba inmóvil, asfixiado, 2 metros bajo tierra. Abajo de su nombre, alguien había tallado la fecha de ese mismo día. Los otros 2 muchachos también desaparecieron sin avisar. Estuvieron buscándolos por varias semanas hasta que una compañera de la secundaria se atrevió a hablar. Dijo todo lo que sabía de las tumbas, de lo poco que ella les había oído decir a los chicos de sus excursiones en el bosque.
Encontraron las 3 tumbas, los 3 árboles, los 3 nombres y las 3 fechas talladas debajo de estos. Al día de hoy, nadie se mete a ese bosque más que en los aniversarios de las muertes de los muchachos y solo para dejarles flores. Cuando Ramón terminó de contar esto, todos nos quedamos en silencio, mirando nuestros alrededores, entendiendo que estábamos en un bosque como el de la historia y recordándonos que nos habíamos alejado del resto de visitantes, como en la historia. Antes de que alguien se animara a seguir contando anécdotas o experiencias, mi hermana notó algo en la lejanía. Era una pequeña llama que ardía a unos metros del suelo. Todos nos levantamos del piso y nos pusimos a observar en esa dirección. Al principio no la vimos moverse. Mientras nos decidíamos a ir en grupo a investigar, nos pusimos a tratar de descifrar de qué se trataba. Alguien dijo que podría ser un guardabosques o personas del otro campamento. A mí me aterró la idea de que podría ser que estuviéramos dentro de propiedad privada, sin embargo, olvidaba que se trataba de una reserva natural. En un momento, la luz empezó a acercarse a nosotros. Como era natural, cada quien se preparó a su manera para recibir al visitante. Ramón estaba listo para defenderse en caso de que no fuera una visita amigable. El caminar de aquella persona era lento pero constante. Después de unos minutos apareció su rostro iluminado por la antorcha que sostenía con una mano. Era un sujeto bastante mal encarado, un hombre de casi 2 metros de altura que no respondió ni una sola pregunta de las que le hicimos. Ciertamente no parecía un guardabosques, mucho menos algún integrante del otro campamento. Esta persona que apareció ante nosotros parecía vivir en el bosque. Sus ropas estaban desgastadas y llenas de tierra. Ramón lo confrontó. Antes de aventarle un machetazo intentó detenerlo. Sin embargo, la fuerza de aquel sujeto era prácticamente imposible de contener. A pesar de que mi cuñado le hizo una profusa herida en la pierna, de la cual no salió ni una gota de sangre, el sujeto ni siquiera se inmutó. Incapaces de poderlo contener, por el miedo, por la sorpresa o por lo que haya sido, ese hombre enorme acercó la antorcha a las casas y las prendió en llamas. Las tiendas se consumieron en breves instantes entre llantos y gritos de miedo y desesperación. Aquel hombre se fue caminando con la misma lentitud y tranquilidad con la que había llegado. Nadie podría culpar a Ramón de haber dejado a ese monstruo destruir el campamento, ya que nadie más intentó detenerlo, pero cuando mi cuñado por fin se atrevió a hablar, dijo que al ver a este hombre de cerca, le encontró horribles detalles. Tenía la piel de un color azul verdoso. De hecho, había partes de su cuerpo que parecían estar en estado de descomposición, además de que olía a muerto. Estaba contando eso y la luz de la antorcha todavía se veía a lo lejos. Nos quedamos temblando y sin saber qué hacer, sin poder dejar de mirar en esa dirección. Evidentemente nos vimos obligados a retirarnos, a dejar ese lugar, pues ese era el mensaje que aquel hombre nos había ido a entregar. Mientras recogíamos nuestras cosas nos pusimos a pensar en lo que acababa de pasar. Se encendieron las luces de una casa en el mismo lugar donde vimos desaparecer el fuego de la antorcha. No hacía falta que fuéramos hasta allá y que la viéramos con nuestros propios ojos. Esa era la casa de la bruja. El primer aviso que ella nos mandó sobre no estar en esa parte del bosque fue amable, por decirlo de alguna manera. Recogimos lo que pudimos y regresamos despavoridos al otro campamento.
No nos pudimos quedar porque ya no teníamos tiendas. Esperamos a que amaneciera para regresar a casa. Hasta entonces, uno de los cuidadores nos preguntó si habíamos llegado lejos más allá del límite del campamento. Mi hermana se echó a llorar cuando se acordó de lo que nos había pasado. ¿Llegaron hasta la casa de Doña Ángeles?, preguntó el velador. Para eso están los letreros, muchachos, dijo mientras escupía en el suelo y se alejaba de nosotros carcajeándose. Tres. A mi padre no le gusta acampar. Dice que cuando era joven lo hacía muy seguido, pero ya de adulto le parece incómodo y en muchas ocasiones peligroso. Él es un hombre valiente y decidido, pues cuando no tiene quien lo acompañe a hacer senderismo, no duda en hacerlo él solo. Hubo una ocasión en que le agarró la noche en la sierra y no tuvo de otra más que colgar una hamaca entre dos árboles y aguardar hasta la mañana siguiente. Él es un explorador experimentado y aún así nunca se confía de su entorno. Es precavido hasta en las cosas que parecen seguras. Dice que en el bosque ha visto muchas cosas maravillosas e interesantes, pero también dice que han sido más las que no tienen explicación. Esa vez que tuvo que improvisar un campamento, dice que desde temprano escuchó que otro grupo de senderistas venía pisándole los talones. Oía sus voces y los veía de pronto acercarse hasta que decidió dejarlos pasar. Encontró un claro a su izquierda y se salió del sendero unos cuantos metros. Aprovechó el momento para tomar un descanso, darle unos tragos de agua a su botella y aliviar la vejiga. A su lado pasaron dos mujeres y un hombre. Mi padre los saludó, pero ellos no respondieron. Hicieron contacto visual por un breve instante y luego continuaron. A mi padre le llamó la atención que no traían equipo adecuado para el lejano punto en el que se encontraban. Cuando retomó el camino pensó que en algún momento los volvería a encontrar, pero no fue así. Ni siquiera cuando se hizo de noche los volvió a oír. Al momento en que todo se oscureció, a mi padre lo asaltó el pendiente de los otros senderistas. De hecho, dice que por eso decidió quedarse, porque si ellos necesitaban ayuda o se sentían perdidos, él podría hacer algo para auxiliarlos. A la medianoche, escuchó las voces de aquellas personas. Pedían ayuda, clamaban con desesperados gritos que estaban perdidos. Mi padre les gritó de vuelta, les dijo que siguieran su voz, pero nadie se acercaba y nada sucedía. Sin alejarse demasiado de su campamento, los buscó apuntando su linterna hacia la oscuridad que propiciaban los altos y frondosos árboles. Él cuenta que llegó a ver a las personas deambulando asustadas de un lugar a otro y que no dejó de oír sus gritos sino hasta que entró de lleno la madrugada. Se convenció de que no eran personas reales, sino proyecciones de personas que algún día se perdieron en el bosque. Voces, gritos y ecos que los árboles guardaban en sus troncos, en sus ramas, en sus hojas. Esperamos que esta recopilación haya sido de tu agrado. Este año recopilaremos historias de campamentos y las presentaremos al final en un gran compendio, como esos que tanto nos gusta oír de noche. Si tienes historias que puedan ser integradas en estas recopilaciones, nos gustaría leerlas en nuestro correo conejonegroteobserva@gmail.com. Nos escuchamos pronto. No dejes de suscribirte y regalarnos tu like. Alguien te observa en la oscuridad.